En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá que recuerden, la semana pasada estaba predicando unas palabras acerca de la Navidad y de cómo en la Navidad vemos la importancia de la adoración, como comenzando con José y María, todos los buenos, es decir, vienen a adorar al Niño Dios. Y de cómo esto también es la base de la religión. En un sentido muy profundo podemos decir que con el nacimiento del Niño Dios también nace la religión y nace la verdadera religión. Una de las cosas que tenemos más y más que aprender y estar convencidos respecto a este punto es de que hay una verdadera religión. La religión fundada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las otras religiones son falsas. Y por eso en un sentido muy profundo podemos decir que la religión, junto con el Niño Dios, la verdadera religión, nace, la fe cristiana, la fe católica. Si se acuerdan, les hablé un poco acerca de lo que es la virtud de la religión. Recuerden, la religión es una virtud sobrenatural. Esto quiere decir que es un don que nos da Dios. La verdadera religión no es algo que crea el hombre. Es un don de Dios, viene de Dios. Y entonces la virtud de la religión es una virtud sobrenatural que mueve la voluntad del hombre a rendirle a Dios el culto, la adoración que le es debido, por razón de su excelencia infinita, su majestad infinita y su dominio soberano sobre toda la creación. Esa es la virtud de la religión. Con ese don de la religión, entonces, lo que puede hacer el hombre es, el hombre entonces puede reconocer que Dios es el verdadero Dios, reconoce su soberanía, su majestad, y le rinde el debido culto, la debida adoración. Podemos entonces también hacer la pregunta, ¿cuáles son los actos principales de la religión? Y son 4. Son 4 actos básicos de la religión. Y esos 4 van a ojalá ser un poco familiar para ustedes. Esos actos básicos son 1, la adoración. 2, acción de gracias. 3, la impetración. Es una palabra medio grande, pero lo que quiere decir como súplica, es decir, petición, pedir. La impetración. Y 4, la expiación. Estos son los actos básicos de la religión. Porque con estos actos lo que está pasando es el hombre le está rindiendo a Dios el culto que le es debido por ser Dios. La adoración, acción de gracias, impetración, le está suplicando, el hombre está reconociendo, sin Dios yo no soy nada, Él tiene dominio sobre toda la creación, pues dependo absolutamente de Él, pues le tengo que pedir por todo. Entonces la súplica, impetración y también expiación. Expiación que quiere decir pedir perdón a Dios por las maneras en que hemos ofendido su majestad, su bondad, su soberanía sobre toda la creación. En cualquier momento en que el hombre empieza a pensar que él es el dueño de la creación, aunque sea una parte pequeña de la creación, el hombre no es dueño de ninguna parte de la creación, aunque sea algo pequeñísimo como una plantita en el jardín de uno. Pero cuando el hombre empieza a quitarle lugar a Dios, es muy necesario lo que es la expiación, la reparación, y por eso ese es uno de los actos básicos de la religión. Después voy a explicar un poco más estos 4 actos básicos de la religión, porque esto es obviamente importantísimo. Toda nuestra religión, toda verdadera religión, depende de estos actos, si se están cumpliendo bien o no. Pero nomás esta tarde quiero concluir recordándoles de este punto muy importante.
la religión como una virtud, recuerden, es un don sobrenatural. Por eso también es bueno vincular nuestra religión con la Navidad. En la Navidad vemos claramente Dios, por pura iniciativa suya, por amor al hombre, Él desea venir a salvarnos. El Verbo se hace carne. Pero la acción es de Dios, el don es de Dios, lo mismo con la religión. Porque lo que pasa es, podríamos decir que la tentación quizás básica del hombre es querer tomar el lugar de Dios. Querer ser como Dios. Recuerden también nuestros primeros padres, Adán y Eva, querer ser como Dios. Esto también es la tentación más grande tocante a la religión. No vayan a pensar que nomás porque hablamos de la religión quiere decir que todos son los buenos, no. El demonio siempre está tratando de desviar la religión. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace haciéndolo pensar al hombre que él es el que puede decidir las cuestiones de la religión. No. La religión viene de Dios, es un don sobrenatural. Dios es el que nos dice cómo le debemos nosotros ofrecer el culto. No el hombre. No es para mí decidir. Bueno, yo quiero adorar a Dios y alabar a Dios en esta forma. Y me la invento. Falso. Y es una tentación constante. Es también como se han creado todas las falsas religiones. Por ejemplo, Martín Lutero, donde comenzó la herejía del protestantismo. Él pensó que él podía determinar la religión mejor que la iglesia fundada por Jesucristo. Eso es obra del maligno. De querer, el hombre querer ser como el dueño de la religión. Ahí es donde entran todas las falsas religiones y también aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita ya termino, no voy a entrar en todo este otro punto, pero aquí también es donde hoy en día en la Iglesia Católica tenemos muchos tristes problemas. Porque hay muchos que creen que el hombre es el que puede determinar en qué consiste el culto que se le ofrece a Dios. Y muchos piensan, bueno, pues el culto que le estamos ofreciendo a Dios, nosotros lo podemos adaptar y manipular según nuestros pensamientos o según nuestra cultura, incluso según nuestro idioma, según nuestras ideas, según las exigencias o necesidades de nuestra comunidad. Tenemos que tener muchísimo cuidado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.